Hola a todos, soy Miguel Rivera y bueno, lo que he preparado aquí es un boogie al estilo de John Lee Hooker, recuerda un poco el estilo de John Lee Hooker y ese boom 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 boom. Y bueno, para pues nuestra sección de Delta Blues, que hacía tiempo que no subíamos nada, ya sabéis que la partitura de esto que acabo de tocar, que ahora os explicaré, está en nuestra web, riveraguitar.com, haciéndoos premium por 7,99 euros al año completo, y todo el material que hay ahí, que ya vamos por, no sé si son 50 o 60 vídeos con material asociado, que pueden ser partituras, backing tracks y las tablaturas, claro. Entonces bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Estamos en un boogie en La. Entonces empezamos con una frase, ¿ves? Hacemos con el dedo 3 un slide del 3 al 5 en la segunda, dedo 1 al traste 3 de la primera, y luego con el dedo 3 otra vez en el quinto tocamos para atrás. Yo esto lo hago, pues me acabo de dar cuenta, o sea, a veces utilizo el dedo medio en primera y el índice en segunda y en tercera, y otras veces a lo mejor utilizo siempre el índice, porque en blues se hace mucho lo de utilizar el índice de arriba abajo. Pero bueno, aquí básicamente podríamos decir que hacemos la segunda con el índice en la mano derecha, la primera con el medio. Volvemos con el índice aquí del quinto traste, hacemos un mordente hacia atrás del 5 al 3 y luego pull off del 3 al 1. ¿Vale? Vamos con el índice también de la mano derecha al traste 2 de la tercera, toco esa nota La, levanto y luego vuelvo a tocar la tercera haciendo hammer pull. O sea, para no arrastrar la cuerda abajo hay que poner el dedo bastante muy de punta, incluso picado, pasado de la perpendicular, ¿no? O sea, no así, sino incluso así. Con el mismo dedo subo a la cuarta y ahora otra vez en la tercera toco al aire para hacer rápidamente un hammer al 2. O sea, es un mordente. Vale, esa sería la frase. O sea, 1, 2, 3, 4, 1. A mí es muy importante la entrada, ¿no? Que yo sepa 1, 2, 1. Vale, después de esto, relleno, digamos que contesto, por decirlo de alguna manera. Vale, esto hay que trabajarlo aparte. Esto es el típico shuffle, pero digamos armonizado, ¿no? Con intervalos de sexta. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ponemos el anular en segunda, el índice en cuarta y el pulgar en quinta. Y lo que tenemos que ir trabajando antes del tema, o digamos paralelamente al tema, es que hago el bajo en quinta y con índice y anular toco segunda y tercera. Perdón, segunda y cuarta. Luego el dedo 2 es el que me sirve siempre de pivote, siempre va por arriba. Y me voy a esta posición en la que tengo el dedo 2 en cuarto traste y el dedo 1 en tercero. Y luego ambos en el quinto traste. Siempre son las mismas cuerdas y es importante acostumbrarme a esto de índice anular y que el medio no actúa, ¿no? Perdón. Vale, esa es esta posición, que eso es como paralelo. Esta posición. En re pasa igual. Bajo todo el sistema, pum, una cuerda. Y entonces me queda el anular en primera, índice en tercera, pulgar en cuarta. Y hago el mismo dibujo, pero una cuerda más abajo todo, ¿vale? Pulgar en cuarta, hemos dicho, y el anular y el índice en primera y tercera. Y en mi es como cambia. En mi nos subimos el anular hasta la cuarta, el índice a quinta y el pulgar en sexta. Y la primera posición es esta, como si fuera el acorde de mi, pero sin la cuarta. Luego aquí sí que cambio de posición a... Aquí tengo el traste 4 en quinta cuerda y el traste 2 en tercera cuerda. O sea,
Y aquí, ¿vale? Utilizo el dedo 3 en el quinto traste y el dedo 2 en el cuarto traste de la tercera. De manera que en mi serían estas posiciones. Bien, tenemos la, re y mi. ¿Vale? Ok, pues nos hemos quedado. Ahora doy el bajo, pero no voy directamente a la primera posición, sino a la segunda. Entonces voy a hacer bajo, la posición esta que hemos hablado del shuffle, en el que tengo el dedo 1 en el tercer traste de la segunda y el dedo 2 en el cuarto traste de la cuarta. ¿Vale? Luego bajo, los dos al quinto, vuelvo a la posición anterior y otra vez bajo y a la posición inicial, que es traste 2 y traste 2 en segunda y cuarta. O sea, que tengo. Vale, después de tocar, pongo los dedos otra vez sobre las cuerdas y de esa manera corto el sonido. Repito. Ahora es casi igual, pero caigo al re. En vez de caer al la, o sea, la misma frase, hasta aquí es idéntica, pero caigo al re. Y entonces ahora hago lo mismo que he hecho en la, pero debajo, lo que hemos hablado, con cuarta, tercera y primera. ¿Vale? Vuelvo a hacer la frase, cayendo a la otra vez, y vuelvo a hacer el mismo relleno en la. Ahora hasta aquí tenemos. Vale, ahora estamos en mi. Entonces lo que hago es un slide del re al mi en la segunda, del tercer al quinto traste, pero a la vez haciendo sonar el mi de la primera al aire. Entonces lo hago arrastrando con el índice. Porque se puede hacer así con índice y medio o. Perdón. O con el índice, que suena un poco más agresivo. ¿Vale? Cuando he acabado esto, que es todo a contratiempo. Pa, pa, pa. Son todo contratiempos. Claro, toco y pongo el dedo otra vez. No sé si pongo el dedo o la mano, ¿cómo lo hago? Yo creo que las dos cosas para tapar ese sonido, ¿no? Que no suene. Tampoco quedaría mal, a lo mejor. No, pero lo tapo. Lo que hago es, ahora que lo analizo, es que el índice vuelve a tocar la primera, el índice de la mano derecha, pero el dedo 3 levanto, digamos, la presión sin dejar de tocar la segunda cuerda. Entonces, con este dedo estoy tapando la primera y con este la segunda. El dedo 3 lo que hace, repito, es levantar la presión, pero no deja de tocar la cuerda. Entonces, queda muteado ahí. La última la dejo sonar, claro, y me voy al mi a hacer lo que hablábamos antes. Doy el bajo en sexta. Me coloco en esta posición en la que tengo el dedo 1 en el segundo traste de la tercera y el dedo 3 en el cuarto traste de la quinta. Y toco con el anular la tercera, con el índice la quinta y con el pulgar la sexta. La siguiente posición era esta, cuarto traste en tercera y quinto traste en quinta. Vuelvo a la posición anterior y a la típica de mi, en el que tengo el dedo 1 en la tercera cuerda primer traste y el dedo 2 en el segundo traste de la quinta. O sea, desde aquí haría. Fijaos que no os había dicho que doy los bajos. Pom, pom, pam. O sea, después de esto, los bajos en sexta y luego ya meto el. ¿Vale? Y cuando ya he acabado esto y corto,
Y hago una frase muy similar a la que he venido haciendo todo el rato, que era esta. Pero ahora hago, vale, entonces es al quinto en segunda, tercer traste en primera, toco otra vez en tercero para hacer, o sea, hammer del 3 al 5 y pull. Y ahora el dedo 3, este no es con, hasta ahora hacíamos mordente hacia atrás, muy rápido, tocábamos en el quinto, aprobábamos muy rápido al tercero y luego pull off. En esta vez no, hacemos toco en el quinto y voy al tercero, pero no es así, sino, ¿vale? Suena al 5 y luego llego al 3. Luego toco el 1 en segunda y luego la nota La, traste 2 de la tercera. Y vuelvo a hacer, ¿no? Después de haber tocado el La, levanto para tocar, perdón, a ver. Sí, levanto para hacer Sol La en mordente, o sea, toco el Sol, que es la tercera al aire, y muy rápido un hammer al 2. Perdón. Y después de esto, ¿vale? Esto veníamos, como hemos dicho, de el Mi. ¿Vale? Después de esto, me voy a hacer el turnaround este, ¿no? Tal como acabo. Entonces, ¿qué hago? Toco quinta y luego tengo el meñique en quinto traste de la primera, el dedo 3 en quinto traste de la segunda y el dedo 2 en traste quinto también, pero de la cuarta. Toco pulgar con la quinta, el anular y el medio los tengo en primera y segunda, y el pulgar lo que va a hacer, bajar, o sea, toco la quinta y luego toco primera, segunda y cuarta a la vez, bajando el pulgar a la cuarta. ¿Vale? Hago lo mismo, pero estos dos dedos, la segunda y la cuarta cuerda, bajan un traste. Entonces toco otra vez quinta y luego otras esas tres. Ahora, como no voy a bajar un traste ahí, lo que hago es que donde van estos dos dedos, donde bajarían un traste, porque tengo que mantener el meñique en el quinto traste de la primera, pongo cejilla. Entonces me queda, ¿vale? Y ahí hago un Mi, o sea, esto es un Mi. Toco las cuatro primeras, anular, medio, índice, pulgar. Doy un golpe y las 7. Las cuatro primeras. O sea que si cogemos la última parte, y acabo con el La 7 ahí, que es cejilla en el traste 2 y dedo 3 en la primera cuerda, traste 3. Vale, voy a tocarlo despacio por última vez, a ver si me acuerdo. Ahora re. La otra vez. Vamos al Mi. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bueno, pues este ha sido nuestro boogie para nuestra sección de Delta Blues. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis y que os dé bastantes horas de ensayo y satisfacción. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.